Era Alpe. Ya, entonces lo que vamos a hacer hoy día es básicamente terminar los conceptos de teoría de colas, y que la semana pasada entonces alcanzamos a ver el MM1, que es un clásico. Uy, se me ha echado a perder mi lapicito. Espero que no se rompa. MM1, perdón, 1. Vimos MMS, o sea, esto es servidores, el número de servidores. Y siempre se asume, cuando no ponemos nada, que hay un número infinito de personas que llegan al sistema, y también hay un número infinito de espacio. El sistema tiene un número infinito de personas para mantener, o sea, para espacio para espera. Estoy mirando acá, no, acá lo tenemos con la población. ¿Saben qué más? Espérenme un segundito. Parece que no terminé de ver la clase. Ahora me entró la duda si vimos todo el PowerPoint 1. Parece que no. A ver, espérenme un segundo, porque ahora que estoy viendo esto, creo que no les vi. Uno que es importante, a ver, lectures. Voy a chequear, chiquillos, si esto lo vimos completo. Ahora me entró la duda que no. MM1, MMS, no. Ya, perdonen, vamos a seguir. O sea, está bien. Vimos los dos que estábamos mencionando, pero me tuve que ir al PowerPoint 1 porque me había faltado una, valga la redundancia, una cola aquí en este PowerPoint. Nosotros vimos, me están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Diego, ¿alguien me contesta? Sí, se ve. Ya. ¿Lo ven? Ya, vamos a cerrar esto, eso sí está del lado para que tengamos la pantalla grande aquí. Entonces, nosotros vimos el MM1, el MMK, donde el MM1, el MMS, lo vimos la clase pasada. Y ahora, estos siempre asumen que el sistema tiene capacidad infinita para contener a todas las llegadas, las personas, las llamadas telefónicas, lo que sea, pero caben todas en el sistema. O sea, nadie tiene que irse porque el sistema se saturó. Entonces ahora vamos a ver un caso que se da en muchas situaciones reales, que es MMSK, que es idéntico. Las llegadas llegan de acuerdo a un proceso de Poisson, o equivalentemente, el tiempo entre llegada exponencial. El tiempo del servicio en cada servidor es un tiempo exponencial. Ojo que aquí fíjense que uno le pone mu, 2 mu, etcétera, quiere decir que todos los servidores son iguales. O sea, ese es el supuesto que hacemos acá. Ustedes lo saben resolver cuando no son iguales. Pero acá, para tener estas fórmulas compactas, sí tienen que tener que cada servidor individualmente tiene el mismo tiempo de servicio. Tienen ese servidores, pero ahora este K va a ser la capacidad del sistema. O sea, que a lo más puede la capacidad total. O sea, entre los que están atendiéndose más la cola, no pueden superar los K. Y eso se da en muchos casos reales. Como les decía, un caso clásico que ustedes no logran percibir es todos los call centers. Los call centers tienen una capacidad limitada o fija de llamadas que pueden estar en el sistema. Obviamente, K, para que tenga sentido, es mayor o igual a S, ¿no es cierto? Porque acuérdense que es la capacidad total, por lo tanto, incluye primero las personas que están siendo atendidas en cada servidor, más una cierta capacidad de espera. Caso particular, si K fuera igual a S, significa que no hay ni una capacidad de espera, que están los servidores, y si está lleno el sistema, uno se tiene que ir. Entonces, esto se da, como les decía, en un call center. Esto se da también, por ejemplo, cuando ustedes pueden ir a un recinto, por ejemplo, con aforo. Ahora, esto es muy común hoy en día con la pandemia, que ustedes vayan a por ejemplo, a una tienda de
del celular, de lo que sea, digamos, de telefonía móvil, de TV cable, a comprar ropa, etcétera, que antes no había aforo y la gente en el fondo entraba nomás y podía estar a lo mejor súper lleno. Nunca me pasó que una tienda estuviera tan llena que en el fondo no me dejaran entrar. Lo que sucede ahí es que la gente sola puede decidir no entrar porque en el fondo ve que está muy lleno. Pero ahora el aforo sería acá. ¿Cuántas personas pueden estar adentro del sistema? ¿Mm? O sea, ¿cuántas personas permito dentro del supermercado, dentro de una tienda de ropa? Es igual acá, esto sería que, por ejemplo, pueden estar los servidores y cuando se llena, uno no puede entrar. Esto también, por ejemplo, se da en algunos estacionamientos en que te dicen que simplemente, por ejemplo, no sé si le ha pasado a ustedes, que ustedes llegan a un estacionamiento y está lleno. Y la gente, a pesar de que nadie te obliga irte, uno no hace cola en el estacionamiento, porque la persona podrían que abran el estacionamiento en una hora más. Y cuando uno va, no sé, para una compra en algún barrio, uno llega y si le dice estacionamiento lleno, uno se va nomás. Entonces, esta situación cuando es igual acá, también ustedes lo podrían encontrar en la práctica y los que los invito ahora es cuando estén en el diario vivir, vayan fijándose ustedes en todas las situaciones donde enfrentan sistemas de espera y traten de identificar en cuál están. Entonces, en este sistema, el modelamiento, la verdad es que es igual al anterior, cuando no había capacidad, el anterior teníamos camas 1, camas 2, hasta el infinito. Y aquí la única diferencia es que fíjense que las tasas de llegada es hasta acá, y en K se cierra el sistema, por lo tanto, lo único que puede pasar es que se vaya una persona. O sea, no puede aumentar a camas 1 porque el sistema simplemente no lo acepta. ¿Estamos? Entonces acá como el supuesto es que K es mayor o igual a eso, sino más que supuesto, no tiene sentido. O sea, siempre la capacidad del sistema tiene que ser por lo menos el número de servidores, o si no, ¿para qué diablo tengo servidores extra? Mejor lo elimino nomás. Entonces, fíjense que aquí la tasa de muerte en mu, si hay una persona, esto es 2 mu, si hay 2 personas, hasta que llegan a S, donde ahí ya se pone constante igual a ese mu. ¿Estamos con este sistema? Chiquillos, esto que se ve idéntico al anterior, vamos a ver que los resultados nos van a cambiar bastante. O sea, obviamente uno tiene la intuición de que, por ejemplo, las probabilidades de estar en cada uno de estos estados, varios tienen que crecer, porque ahora no hay una probabilidad de estar en cama 1, en cama 2. Entonces, de nuevo, esto ya tenemos resuelto. Nosotros tenemos para cualquier proceso de nacimiento y muerte, o sea, nacimiento y muerte, que este lo cumple, de hecho, o sea, yo me muevo tanto, aumento en 1, disminuyo en 1, entonces ya nosotros tenemos nuestras ecuaciones, nosotros sabemos que P sub I es P sub 0 por C sub I, y sabemos que C sub I es la pitatoria de, si quieren lo escribo aquí, mejor lo vamos a escribir directo. Esto es simplemente lambda 0 por lambda 1 hasta lambda I menos 1 por mu 0, mu 1 hasta mu sub I. Eso es siempre válido. Entonces lo que hacemos aquí es simplemente identificar con esta cadena. Con esta cadena es bastante sencillo. Si ustedes están con un n, número de personas del sistema, menor que el número de servidores S, entonces simplemente fíjense que la multiplicación le queda lambda a la n, mu a la n, y abajo les queda, acuérdense que tenemos esta cadena, entonces les queda mu por 2 mu por 3 mu hasta ese mu, que es simplemente el n factorial. Y después, cuando ya estamos hablando, cuando n se pasa de s, entonces ahí ya se empiezan a repetir estos valores. Y eso simplemente es lo que está ahí. Esto todavía se ve idéntico al caso de cadena de Markov con ese servidor y capacidad infinita, porque acá en vez de K, en el otro caso teníamos infinito. ¿Qué es lo que sucede ahora? Es que ahora nosotros cuando calculemos, acuérdense que tenemos que calcular el pi0, que es la sumatoria de los C sub I desde I igual 0 hasta todos, que en el caso anterior infinito, ahora vamos a sumar hasta acá, porque los otros no existen, nomás son 0. Bueno, esto es a la menos 1. Por lo tanto, aquí ya me aparecen sumatorias que son un poquito más complejas, porque sumar hasta el infinito, hay algunas sumatorias que tienen resultados, se ven más sencillos.
Acá les recuerdo esto de sus tiempos de álgebra, que la sumatoria de a a la n, pero ahora, cuando nos suman hasta infinito, antes cuando sumaban hasta infinito, y el a, ¿se acuerdan que esta sumatoria, desde n igual 0 hasta el infinito de a a la n, es simplemente 1 partido por a, si a es menor que 1, y si es mayor o igual que 1, esta sumatoria era infinito. Ahora fíjense que están sumando hasta acá nomás. Esto es una suma finita. Así que esta suma existe siempre, porque ya aunque la A sea mayor que 1, no se dispara, no es infinito. Entonces, esta sumatoria cuando A es distinto de 1, simplemente les queda 1 menos A elevado a 1 partido por 1 menos A. Si el A fuera 1, no es que no existe. ¿Qué pasa si el A vale 1? Es simplemente K más 1 esta sumatoria. ¿No es cierto? Porque simplemente están sumando 1 más 1 más 1, K más 1 veces. Y la otra sumatoria que vamos a necesitar es esta misma sumatoria, pero de n por a la n, que tiene esta expresión. Por lo tanto, ¿dónde nos aparecen esas? Cuando hacemos la sumatoria de los C sub n, le aparecen estas expresiones más complejas, y por lo tanto, acá, este K, en realidad, acá el que nos interesa es un K mayúscula. Hay un typo de que es el K, vamos a sumar sobre todos los casos posibles para calcular el P sub 0. Entonces, fíjense el resultado que tenemos. Haciendo álgebra, que yo no me voy a meter, le queda esta expresión de acá. Suponte tú que tienes dos servidores. No es tan complejo, porque la sumatoria va desde 1 hasta 2 menos 1. O sea, esto es un término, que sería lambda partido por mu elevado a 1 partido por 1 factorial. O sea, todo este primer término acá le quedaría lambda partido por mu, cuando S vale 2. O sea, tienes dos servidores. Y el resto, fíjense que es una función de lambda de mu de S y de nuestro famoso K. O sea, que esto en el fondo, conociendo los 4 parámetros, tasa de llegada, tasa de atención, capacidad del sistema y número de servidores, pueden calcular esta sumatoria. Vamos a definir, y esto es súper importante, en este caso nuestro ρ, en este modelo lo vamos a definir como lambda partido por S mu, que no es el factor de utilización, ya vamos a calcular este factor de utilización. Por el momento esto es simplemente una definición para poder escribir nuestra ecuación en forma más compacta. Entonces, esto no voy en el detalle porque ustedes lo pueden hacer solo. Esto es simplemente pescar la sumatoria de los C sub n, y el P0, o lo que yo le llamo Pi0, da lo mismo, hemos usado estas dos notaciones, es simplemente la suma de todos estos C sub n a la menos 1. Y lamentablemente más bonito no lo vamos a poder dejar. Lo único que hicimos más bonito que este ρ lo cambiamos por lambda partido por mu S mu, que es lo que teníamos aquí anteriormente. Entonces, para dejarlo un poquitito más compacto. Y después cada probabilidad es simplemente, yo tengo calculado P0, y es simplemente el C sub, esto es el C sub n en cada caso. Entonces, el problema aquí es que se ve más complejo, pero si ustedes los programan esto en Python, en cualquier lenguaje, pueden calcular para todo n estas probabilidades en forma muy sencilla, o sea, son puras sumatorias al final. Y aquí quiero ir a, fíjense que con el P sub 0, con el P sub n, podemos calcular todos los índices, o sea, todas las métricas estacionarias. Con esto puedo calcular número de personas promedio en la cola, número de personas promedio en el sistema, en los servidores. Usando la ley del little puedo calcular W, pero quiero hacerle notar una cosa en particular. Aquí vamos, ¿por qué dije? Veamos el caso de L distinto a S partido por mu. ¿Por qué? Porque cuando aquí quizás no lo dije, esto es general, yo acá para hacer esta sumatoria asumí que lambda partido por S era distinto a S partido por mu. Van a ver que si no asumo eso, algunas sumatorias como estos denominadores les quedan igual a 0.
Por lo tanto, esto es válido solo en este caso. Cuando lambda es igual a S mu, hay que partir desde acá y hacer todos los cálculos en particular para ese caso. Igual se tienen resultados válidos. ¿Ah? Lo que pasa es que acá, en esta sumatoria, fíjense que estas sumatorias son para A distinto de 1. Entonces, cuando A es igual a 1, la sumatoria se les transforma en algo mucho más sencillo, que simplemente K más 1 por K más 1 nomás, porque el A vale 1. Entonces, en ese caso incluso queda más sencillo, pero es más particular si ustedes quieren. ¿Qué es lo importante que viene ahora? Nosotros siempre dijimos que la ley del Little era que la tasa, lo voy a escribir en palabras, tasa de llegada por el tiempo que yo estoy en el sistema era el número de personas promedio en el sistema, ¿no es cierto? Esta es la ley del Little. En todos los casos que vimos hasta el momento, la tasa de llegada, voy a agregar una página aquí, chuta, ¿cómo lo agrego aquí? Newsline. En todos los casos que nosotros vimos, en todos los casos que nosotros vimos, la tasa de llegada era igual a lambda, igual constante, ¿no es cierto? O sea, cuando nosotros, por ejemplo, en cualquiera de los sistemas que vimos, nosotros, por ejemplo, teníamos K más 1, hasta el infinito, siempre teníamos en los casos de nacimiento y muerte desde la M1, lambda, 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 ¿no es cierto? Por lo tanto, aplicábamos nuestra ley del Little con esta tasa lambda. Cuando ustedes tienen ahora este sistema, va a haber una pequeña sutileza acá. K menos 1 y K. Aquí se acaba el sistema. Entonces acá, esto es lambda, esto es lambda, esto es lambda, esto es lambda. Pero ¿cuánto vale lambda? Lambda, perdón, aquí hay un 0, que me lo salté. Lambda 0 es igual a lambda 1, es igual a lambda K menos 1, es igual a lambda. ¿Cuánto vale lambda K? La tasa de llegada que entra al sistema cuando tengo K personas en el sistema. ¿Alguien me puede decir cuánto vale este lambda? ¿Cuántas personas por unidad de tiempo están entrando al sistema cuando el sistema está lleno? ¿Cero? ¿Quién dijo? Yo, Diego. Diego, es 0, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos una sutileza, que la tasa de llegada, o sea, la tasa de llegada que se usa en la ley del Little, acuérdense que la ley del Little es una caja negra, en este caso una caja roja, con una tasa de llegada, que es lo único que importa. Y la tasa de llegada, yo no lo dije explícitamente, pero hasta el momento era la tasa de llegadas promedio. No lo dije explícitamente porque era constante. Pero ahora la tasa de llegada en este sistema, en el sistema MMSK, la tasa promedio es lambda si la probabilidad del sistema está con 0 personas en el sistema. Lambda, o sea, voy a calcular la tasa promedio. El lambda por 1, lambda por pi 2, lambda, pongamos puntito, por pi k menos 1, más 0 cuando es pi sub k. O sea, si ustedes calculan esto, es lambda por la sumatoria de los pi sub i, desde i igual 0 hasta k menos 1, y nada más, pues porque lo otro es 0. Y esto es equivalentemente, lo que está dentro es lambda partido por 1 menos pi 0. ¿No es cierto? Porque esta es la sumatoria de todos los valores que tienen que sumar 1, excepto, perdón, no pi 0, pi sub k. ¿No es cierto? Porque aquí estamos, o sea que en el fondo,
la tasa promedio de llegada es un poco más pequeña y tiene que ser así. Entonces, porque acuérdense que en el último estado, si yo estoy mirando la tasa que entra igual a la que sale, yo no veo siempre salir lambda, cuando el sistema, por ejemplo, o sea, perdón, la tasa de entrada. Yo no veo siempre entrar lambda. Cuando el sistema se llenó y hay K personas, yo veo que entran al sistema K personas. O sea, perdón, 0 personas. Entonces, es simplemente la tasa, fíjense que el resultado es bastante intuitivo. La tasa de llegada es la constante lambda, pero lo voy a descontar por el 1 menos PK. O sea que en el fondo de esa tasa, mientras el sistema está en cualquier estado distinto de K. ¿Mm? Por lo tanto, me voy para arriba. Entonces, la tasa efectiva que se llama, o también pueden ponerle la tasa lambda promedio, es simplemente en este caso particular, lambda por 1 menos pk, que es la probabilidad de que el sistema, acá, o más bien voy a poner que k es k, porque acá usamos la letra k, mayúscula y minúscula. ¿Estamos? Por lo tanto, ahora, ¿cómo yo quiero? Volvamos al caso de abajo, no, aquí. Vamos a poner otra slide. Otra slide. La tasa, si yo le pido la tasa de ocupación, ¿se acuerdan que en el fondo, en los otros casos, por ejemplo, en la MM1, era simplemente lambda partido por mu. En la MMS es lambda partido por S mu. Ahora, en la MMSK, ¿cuál sería la tasa de ocupación? Acuérdense que la tasa de ocupación se define por la capacidad que ustedes tienen. O sea, acuérdense que la tasa de ocupación es la capacidad, eso es el denominador. Por definición, la tasa de ocupación es la tasa de llegada promedio por la tasa total de atención del sistema, o capacidad. Aquí tasa, estoy hablando capacidad, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ¿cuál es la capacidad que tengo? Efectiva tengo S mu, porque tengo S servidores. Si atiendo mu personas por hora, por unidad de tiempo, tengo S por mu capacidad para atender personas por unidad de tiempo. Pero ahora mi tasa de llegada es un poco más pequeña, po. Es 1 menos pi sub k. Entonces, por lo tanto, esta es verdaderamente la fracción del tiempo que está utilizado el sistema. ¿Estamos? Entonces, esos dos conceptos son importantes. Ups, me fui al fin acá. Nada que ver. Ya. Entonces, con esos dos conceptos, fíjense, ahora puedo calcular las métricas que me sirven para este caso. Número esperado de clientes siendo atendidos. Acuérdate que esto es en los servers. LS. Es, de acuerdo a la ley de Little, siempre la tasa efectiva, que es lo que, lo que yo veo cuando pongo como una caja negra, esa es la tasa efectiva que están entrando, por el tiempo que yo permanezco en el servidor. ¿Por qué parto con esta? Porque esta es la más fácil, porque tengo mi tasa efectiva dividido por independiente, fíjense que como cuántos servidores tengo, etcétera. Una vez que yo entro al servidor, el tiempo de servicio que yo voy a experimentar es siempre 1 partido por mu. O sea, una vez que yo entro a ser atendido, el resto del sistema se hace invisible para mí. Me da lo mismo si hay una cola larga, si hay un servidor, 100 servidores, lo que yo en promedio me demoran en atender es 1 partido por mu. Por lo tanto, fíjense que en este caso LS es re fácil de calcular, y aquí se escribe así como S rho 1 menos PK, simplemente acuérdense que rho, el lambda partido por S mu, que era una definición, entonces aquí lo escriben así, simplemente es S partido por rho para que les quede lambda partido por mu. Entonces sabemos calcular LS. Después, acá me voy a saltar el álgebra, que es una lata y es súper directo. Número esperado de personas en la cola. ¿Cuándo vamos a experimentar cola?
cuando hayan más de S+1. Mientras hayan S, cada uno está siendo atendido porque hay S servidores. Por lo tanto, sumo desde el S+1 hasta acá. ¿Y qué voy a calcular? Cuando hay N personas en la cola con probabilidad P sub N, perdón, en el sistema, en la cola hay N menos S. O sea, son los que no pueden estar siendo atendidos. Pongo ahora P sub N, que es, lo tenemos calculado, acuérdense que lo teníamos calculado acá. Acá tengo la expresión para P sub N. El único que me interesa en este caso es cuando hay cola, así que es este P sub N de abajo. Lo reemplazo. Tengo el mouse por otro lado. Lo reemplazo acá. Reemplazo P sub N acá. Y hago todo el álgebra, que es una trivialidad para ustedes. Y me queda que el LQ tiene esta expresión que se ve súper poco amigable, pero de nuevo, lo importante es que esto ustedes, fíjense que ni siquiera tengo sumatorias acá. O sea, tengo el L, el mu, el S y el K. Bueno, la sumatoria está en los P0, que cuando calculan P0 le aparecen una sumatoria. Pero podemos escribir una fórmula analítica para LQ. Y con eso, fíjense que tenemos el LS. Entonces tenemos que el L es simplemente LQ más LS. Entonces tenemos el LS, el LQ y el L. Y ahora podemos aplicar nuestra fórmula de Little para calcular los tiempos que permanezco en el sistema, y es simplemente LQ dividido, o sea, acuérdense que el W lo multiplico por lambda, entonces pasa dividiendo, y aquí ¿por qué me quedan dos factores? Porque esto acuérdense que es el tiempo que permanezco en la cola, más el tiempo que permanezco en el servidor. Y esto lo acabamos de explicar. Entonces, para el caso MMSK, tenemos todas las métricas posibles de nuevo para poder analizar el sistema en el régimen permanente. En régimen, si ustedes lo quieren mirar, lo que pasa minuto a minuto, no hay forma analítica. En este caso lo que usamos es simulación, que ya han visto simulación en algún curso, todavía no. María Cecilia o Javiera, ¿lo han visto? Tomás Estrada. ¿A qué se refiere con simulación, profe? Entonces no lo han visto. O sea, si no, por ejemplo, si yo quisiera, en este caso ya, tengo un sistema MMSK, y yo quisiera, porque fíjense que todo esto son los estadísticos, si ustedes quieren, son las métricas promedio. O sea, yo sé en promedio en el día cuántas personas hubo en el sistema. Pero si yo quiero saber, esto podría haber sido que hubo un montón de horas en que estuvo vacío y de repente un montón de rato que hubo harta gente en el sistema. Y eso me va a dar el mismo promedio si yo sacara, por ejemplo, más o menos que la población, la cantidad de gente que estaba era súper estable. Estos dos sistemas como promedio me van a dar lo mismo. ¿No es cierto? Entonces, hay situaciones, como yo les contaba, lo que nosotros nos tocó trabajar para el plebiscito, yo no quiero saber cuántas personas llegó promedio a votar en el día, porque yo puedo decir, miren, en promedio hubo en el sistema 3 personas en cada mesa de votación. Digo, el descuevo, o sea, había espacio para que se mantuvieran bien separados por la norma sanitaria, podían estar a 3 metros cada uno, en promedio durante el día. Pero eso no implica que... no, quiero... Uy, no, canse. Quiero poner otra hoja aquí. Eso no implica que si tú miraste a lo mejor una mesa, esta era la mesa de votación, a lo mejor si mirabas a través del tiempo, a lo mejor viste, este era el número de personas, a lo mejor era así una cuestión, y después otro pique y bajó. Y aquí estaba la escoba, o sea, tenía ahí 20 personas, 30 personas esperando para votar. Entonces, cuando yo les digo simulación, que es una herramienta súper potente, pero dado la pregunta que me hizo Tomás, es que yo creo que no lo han visto, es que lamentablemente en estos casos más complejos nosotros no tenemos una ecuación, o sea, no tenemos como aquí un LDT, como una función que me diga el número de personas. Suponte tú que yo digo, mire, L de 0 era 0, o sea, cuando partió el sistema no había nadie,
y después quiero saber cómo se mueve esto a través del tiempo. Esta función en la mayoría de los casos, salvo en la MM1, que sí la calculamos, no tiene una forma sencilla, o sea, no tiene una forma analítica. Entonces ahí recurrimos a la simulación, que lo que ustedes hacen es decir, ok, ¿saben qué más? Generemos aleatoriamente la primera llegada, que es un tiempo exponencial de tasa lambda. Entonces tú podés decir, mire, vamos a mirar en el tiempo, yo voy a decir, el sistema estaba vacío, de repente genera una llegada, estaba ahí. Después uno tiene que decir, ¿cuál es el siguiente evento? Alguien, ¿por cuánto tiempo una persona? A lo mejor se fue esta persona y no llegó nadie. Entonces lo que hago yo, voy generando tiempos aleatorios que vienen del tiempo de atención y del tiempo de llegada. Y voy con eso, lo que se llama en este caso simulación por evento, que es ¿qué es lo próximo que llega? Ya, pasó, no había nadie, de repente llegó alguien, no se fue, llegó alguien, después se fue, así. Ahora, esto es una trayectoria, entonces en simulación lo que hacen normalmente, tú tienes que simular esto n veces, para poder calcular en el fondo cuál sería la curva, y además tú te podrías generar incluso cuál es la distribución de la curva. O sea, si yo digo acá, en este instante del tiempo, a lo mejor en promedio van a haber 3 personas, pero con una desviación estándar de lo que tú calcules. Y esto es todo, o sea, es un capítulo que yo me imagino que quizás en gestión de operaciones o gestión de operaciones avanzada, o 2, ahí probablemente lo ven. De hecho, entre paréntesis, yo voy a dictar el otro semestre gestión de operaciones 2, así que no voy a ver a ninguno de ustedes, porque yo creo que ¿hay alguien que haya hecho gestión de operaciones 1? Por malla, tienen que tener este requisito, creo. Así que no, los voy a ver seguramente en 2 semestres más, si es que toman conmigo. Donde en esos cursos lo entretenido es que todo lo que estamos viendo ahora, que yo trato, lo que me cunde el tiempo, de darle como alguna idea de las aplicaciones de ingeniería que pueden hacer. La idea de gestión de operaciones 1 y 2 es que tienen que tener la base de optimización, la base de esto, para resolver ahora problemas problemas más de gestión de ingeniería, problemas reales. Así que son bien choros, por lo menos el que, por ejemplo, ustedes tienen problemas, no sé, un problema súper clásico de ingeniería son temas de confiabilidad. Confiabilidad se refiere, por ejemplo, del funcionamiento de sistemas. Un poco lo que les puse en la prueba de las ampolletas, pero sistemas mucho más complejos. Tú puedes tener, por ejemplo, uno puede diseñar después cuántos sistemas, por ejemplo, típicamente los aviones grandes tienen 4 motores. Entonces, ¿por qué tienen 4 y no 1? La verdad, ¿y por qué no tienen 8? Porque uno tiene que diseñar sistemas donde en el fondo la probabilidad de que se te echen, suponte tú que tenés que, para que el avión pueda andar, tiene que tener 2 motores funcionando. Con menos de 2 no tiene la potencia y se cae. Ya. Entonces, uno pone una cantidad de motores de manera de que, ¿cuál es la probabilidad de que funcione? Suponte tú que el vuelo es de 14 horas, los vuelos más largos, ¿cuál es la probabilidad de que se te eche a perder, termináis con un accidente en un lapso menor o igual a X horas? Y eso, los estándares de confiabilidad, en el caso de los aviones, no sé cuál es, pero debe ser, esa probabilidad tiene que ser menor que 10 a las 4, a las 5. O sea que en 1 millón, 1 en 100 millones, eso depende del rubro. Por ejemplo, cuando ustedes tienen la ampolleta, la confiabilidad puede ser mucho menor, porque es una lata que se apague la luz, pero no hay consecuencias mayores. Por ejemplo, que se corte la luz es dramático si uno está en un hospital. Por ejemplo, los pacientes que están con oxígeno, con ventiladores mecánicos, están en un pabellón. Entonces, normalmente ahí tú tienes sistemas de emergencia. O sea, una clínica, un hospital, tiene sistemas autónomos de generación de energía. Y todo eso tiene que ver, por ejemplo, con el tema de confiabilidad, que es el diseño de sistemas. O sea, uno tiene, eso no se hace como un poquito, bueno, mientras más le pongamos refuerzo es mejor. No, hay un estándar de confiabilidad determinado, entonces uno tiene que diseñar el sistema que te permita alcanzar esa confiabilidad. Y se fijan que ahí va a entrar los temas que yo les decía, simulación, va a entrar el tema de, por ejemplo,
de confiabilidad Poisson, si es que los sistemas, dependiendo, el Poisson u otros, dependiendo cuánto duren los sistemas, etc. Entonces, la idea es que toda esta metodología, después cuando están viendo esas aplicaciones, ustedes ya tienen la base como para poder ahora integrar muchas veces todas estas metodologías para resolver un problema. O sea, la verdad que los choros, incluso los ingenieros industriales, que la verdad que el problema, usted tiene que resolver el problema y no aplicar una metodología. Entonces lo que hace uno es ver el problema y a veces mezcla un montón de cosas nomás. Y eso es lo entretenido, que ahí viene la parte de la ingeniería industrial, que es como la creatividad para poder resolver el problema. Después ustedes tienen problemas de temas de inventario, cuánto van a tener si no quieren perder venta, entonces ahí vienen los problemas probabilísticos con la demanda, estimación de demanda, etc. ¿Sí? Se pone después más choro, ¿eh? Yo trato de darle algo aplicado en esto, pero la idea es que tenga la base para poder resolver los problemas después de ingeniería propiamente tal. Entonces, bueno, acá ustedes están viendo esto, ¿no? Yo me molesto aquí. Después yo ahí, las sumatorias me cambiaban, entonces el caso cuando lambda es igual a S mu, de hecho se hace más sencillo, porque eso es lo que les decía, que les van quedando sumatorias de números que son puros 1, porque les queda lambda partido por S mu es igual a 1 en este caso. Y ahí fíjense que les cambia que esta sumatoria es esto que está acá. Entonces aquí ustedes pueden calcular el pi 0, los p sub i, y todo lo que viene para adelante, eso se los dejo de tarea. Pero esta es la parte, lo otro ya es aplicar la fórmula. De hecho acá está escrito, no lo voy a ver, entonces con esa calculan el P0, el P sub n, y se los dejo propuesto que ustedes calculen aplicando la ley de Little, etcétera, todas las fórmulas que están acá. En el apunte están definidas, entonces si es que alguien no quiere derivarla, están en el apunte. Ya. Lo que me queda del tiempo, quiero ver un par de casos más que son... Ay, ¿qué me pasa aquí? Continue. Ya. Ahora sí que vamos a ir al caso 3. No, el caso 2. Este red de cola, este es el que le voy a dejar aquí. Ya. Entonces ahora vamos a ir a ver unos que son entretenidos, pero son súper, la verdad, súper sencillos porque ya son casos particulares nomás, que es el caso que se llama m infinito. O sea, esto es S igual a infinitos servidores. ¿Quién me da un caso real donde hayan infinitos servidores? Porque suena como irreal, ¿no es cierto? ¿Dónde voy a tener infinitos servidores? ¿Qué se le ocurre a usted en una situación real donde haya infinitos servidores? Esto se vería así, si yo hago el dibujo, se vería 0, 1, 2, si ustedes quieren K más 1, y la tasa de llegada es lambda. Cuando hay infinitos servidores, aquí yo vería mu, 2 mu, K mu, K más 1 mu, porque siempre estoy siendo atendida, ¿no es cierto? Hasta el infinito. ¿A alguien se le ocurre un caso? ¿A la Fernanda se te ocurre el caso donde hayan infinitos servidores? ¿Realista? Por el chat comentaron, profe, que es como comprar por internet. Buena. La María Cecilia ya. Tan tímido y la Ignacia. Ah, pero ahí los otros se están despidiendo ya. Nadie lee el otro chat. Claro, por ejemplo, un buen ejemplo es cuando uno se conecta a una página web, sea para compra, en realidad es, entre comillas, un autoservicio. Todo lo que sea un autoservicio uno lo puede modelar como infinitos servidores. Ahí la única sutileza que a veces para hacerlo más, que puede suceder, es que el caso que yo voy a ver es que mi servicio, el tiempo de mi servicio no depende de lo otro. Se fijan que yo siempre puse mu, y es el que voy a derivar acá. ¿Podría alguien me podría haber alguien preguntado de que a veces cuando los sistemas, incluso de compra online, están muy sobrecargados, la tasa de atención mu cambia? O sea que esto es un mu que depende de K.
porque a veces hay mucha gente conectada, entonces a lo mejor la tasa mu sub k podría ir disminuyendo, o en otras palabras, mi tiempo de atención es más lento y por lo tanto el 1 partido por mu es función de k. ¿Está? Porque a veces cuando los servidores están súper llenos, uno se mete y la cuestión es mucho más lenta. Otro sistema donde ustedes pueden imaginarse esto es cuando van prepandemia a la playa, al parque, donde no haya aforo, por eso digo prepandemia. En el fondo, uno entra a la playa y fíjense que, de nuevo, salvo excepciones, pero cuando a mí nunca me ha pasado, de que no me dejen entrar a la playa porque está muy lleno. Entonces ahí, en realidad, hay infinitos servidores, porque yo tengo un proceso de llegada, me instalo en la playa y después me quedo un tiempo, en este caso sería un tiempo exponencial con tasa mu, que podría ser 1 partido por mu, me quedo 2 horas en promedio, hacen la medición y le sale que es un tiempo exponencial. ¿Mm? También si, por ejemplo, están en un restaurante y dicen es un restaurante autoservicio. Normalmente ahí uno va y se sirve, a menos que esté hecho para que haya una cola. O sea, hay restaurantes más pequeños donde en el fondo circulan para un lado nomás el autoservicio. O sea, uno va, no sé si han ido tipo, estoy pensando sin hacer propaganda, Ruby Tuesday, en el salad bar, tú no te podés llegar y meter a cualquier lado, ¿no es cierto? Porque sería mal visto, o sea, uno se pone a la cola. Y por lo tanto uno va detrás del otro sirviéndose. Pero hay muchos lugares grandes en el sur, me ha tocado, donde tienes, o en Estados Unidos, que son estas cosas como mega restaurantes, donde en el fondo uno va y se mete cualquier parte nomás acá. Otro sistema donde uno podría pensar, yo tengo que confesar que ahora con todo online a la biblioteca, a la escuela no he ido, pero en siglo, pero en mis tiempos había una persona que te atendía, así que no era autoservicio. Pero si ustedes van a todas las bibliotecas en Estados Unidos, de universidades, por ejemplo, uno va y se atiende solo. Entonces, de nuevo, uno mira en el computador, incluso en la app, sabe como la dirección donde está su libro y uno va y lo saca y después hace el chequeo, incluso automático ahora con todos los códigos QR, etc. Entonces, la verdad que este sistema no es irrealista, o sea, hay muchas aplicaciones donde, donde se podría aplicar y tiene la gracia que, fíjense, se transforma en un sistema súper sencillo. LQ igual a 0, por definición, ¿no es cierto? Hay infinitos servidores, nunca espero. ¿Mm? LS, por lo tanto, LS más LQ es igual a L, por lo tanto, L es igual a LS nomás. ¿Mm? Y LS, acuérdense que es la tasa, aplicando ahora el tiempo que yo permanezco en el sistema por la tasa de llegada, es igual al L, ¿no es cierto? Y ahora, ¿cuánto tiempo permanezco en el sistema? 1 partido por mu, en promedio. ¿No es cierto? Porque acuérdense que lo que va a permanecer en el sistema es simplemente no tengo tiempo en la cola. Entonces, simplemente en promedio estoy el tiempo de servicio, que tiene una media 1 partido por mu. Por lo tanto, fíjense que aquí aplicando, o sea, que el sistema es súper sencillo, me queda que L igual a LS igual a L partido por mu, no hago cola, el tiempo en el sistema es simplemente 1 partido por mu, que es mi tiempo de servicio, el tiempo en la cola es WQ. Ahora, hay otro resultado que no lo hemos sacado acá, pero fíjense, lo vamos a sacar en forma sencilla, se lo he planteado. La tasa es lambda para todo lambda k, ¿no es cierto? Y mu sub k es k partido por mu, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cómo les queda P sub 0? P sub 0, acuérdense que 1 más lambda partido por lambda 0, en este caso partido por mu 1, es simplemente lambda partido por mu, más lambda partido por 2 mu, más hasta el infinito. K partido por mu, bla, 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 elevado a menos 1. ¿Cuánto es esta sumatoria? ¿Alguien me puede decir? Se las dejo de tarea, chiquillo, pero esta sumatoria
fíjense que en realidad incluso podemos, esta sumatoria que es más sencilla, me queda lambda partido por mu, partido por, si yo lo hago desde i igual 1 hasta infinito, ¿les parece que está bien o no? Porque simplemente este pedacito saco el lambda partido por mu y me queda la sumatoria de i factorial desde igual 1 hasta infinito. ¿Y esa sumatoria cuánto vale? Exponencial. La exponencial. Pero la exponencial es desde 0 hasta infinito de 1 partido por i factorial es elevado a... chuta, espérate, es que, espérate, aquí elevado a... No, aquí me faltó una cosilla. Lambda, esperen un segundillo. Esta sumatoria es... no, aquí me están... Espérenme un segundo, ahora me tupillo aquí en una sumatoria. Esto es lambda de 0 es... Ah, no, es que aquí escribí... Esto está mal, nadie me corrigió. El P0, acuérdense que es 1 más C1 más C2 más C3 más hasta el infinito, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces aquí lo escribí mal. Fíjense que esto me queda 1 más lambda partido por C1 es lambda partido por mu. Eso está bien. Pero esta es la multiplicación, o sea, el C2 es lambda cuadrado partido por mu cuadrado partido por, ¿cuánto me queda aquí? 2 factorial. Y aquí me queda lambda n a la n partido por, perdón, lambda mu a la n partido por n factorial. Voy a borrar aquí para no guardar mis errores. Por eso que me empezó a quedar rara la fórmula en mi memoria. Y ahora sí que sí, pues chiquillos, ¿cómo lo escribo esta sumatoria? Esta sumatoria, ¿cuánto vale esta sumatoria? Esta sí que la puedo escribir como a la menos 1. ¿Eh? Esto sí que lo puedo escribir como lambda mu elevado a i partido por i factorial desde i igual 0 hasta infinito. Ahí sí que la tengo bien escrita, ¿no es cierto? Porque cuando lambda vale 0, esto es 1, cuando lambda vale 1, ya, ahí sí, ¿no es cierto? Y esta sumatoria, por eso que me faltaba el lambda, esta sí que es lambda partido por mu. O sea que la sumatoria de e elevado a i partido por i factorial es e elevado a menos a, perdón. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Que esto es P0. ¿No es cierto? Porque esto, perdón, esto elevado a i, esto era todo esto elevado a menos 1 y ahí me queda el elevado a menos lambda mu. Me falta el elevar a menos 1. O sea que esto es P0 o Pi0. Y esto, ¿qué es lo que es? Es simplemente S sub n. Lambda partido por mu elevado a n partido por n factorial. ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es la distribución de esto? Fíjense que esto, sin querer, llegamos a que el número de personas en el sistema es simplemente una Poisson. O sea, el número promedio de personas, si digo, ¿cuál es la probabilidad que yo vea K personas en la playa o K personas comprando en la página web? Es simplemente una Poisson, e elevado a menos lambda mu por lambda mu elevado a n partido por n factorial. Por lo tanto, el L, fíjense que otra forma de calcularlo acá, que ya lo teníamos calculado, eso sí, aquí antes, pero es simplemente el promedio de la Poisson. El promedio de la Poisson es simplemente el valor esperado, es lambda partido por mu, o sea, el parámetro. ¿Y cuánto es el tiempo promedio en el sistema? Bueno, 1 partido por mu, eso lo sabíamos de antes. Estamos con este sistema, o sea, la gracia, una de las gracias del MM infinito es que, bueno, queda todo muy
conciso, este caso es muy sencillo, y más aún, curiosamente, el número de personas en el sistema nos queda que una Poisson, pero con la tasa lambda partido por mu, en vez de tasa lambda, digo. ¿Qué hora es? Ya, lo voy a mencionar nomás porque este es el que hemos estado haciendo. De hecho, lo estuvimos haciendo, que es el caso con que yo motivé el cadena Markov en tiempo continuo, cuando teníamos todas estas jugueras funcionando. La única caso aquí, la única particularidad es que vamos a suponer siempre, cuando uno pone estos resultados que son como generales, es que analítico me refiero, es que vamos a suponer que todas las jugueras son iguales. O si no, tienen que aplicar cadena Markov en tiempo continuo como lo hicieron en la prueba. Entonces aquí tenemos, la gente llega, o las llegadas son poissonianas, el tiempo de atención es exponencial. Hay ese servidores, pero aquí es que la población es finita y la capacidad también es finita igual a n. O sea, ¿se acuerdan que en el fondo la otra vez decíamos tenemos 2 jugueras, tenemos 3 jugueras, y por lo tanto el taller, yo podría suponer que tiene la misma capacidad si nunca va a llegar más personas. Entonces, en el fondo, cuando yo digo que la población es finita, la capacidad también puedo tomarla infinita, o n es totalmente irrelevante. Entonces, ¿cómo se ve el sistema? Este sistema es idéntico al que vimos de la juguera, que nosotros estamos poniendo ahora una sutileza, que cada una de las personas decide ir al sistema con un exponencial de tasa lambda, que en el caso de las máquinas nosotros asumíamos que cada máquina funciona en forma independiente. Si yo tengo n máquinas, cada una funciona a un tiempo exponencial de tasa lambda, y por lo tanto el tiempo que se demora para echarse a aprender la primera era el mínimo entre todas. Entonces, n partido por lambda, cuando hay una mala, n partido n-1 multiplicado por lambda, etc. Cuando tengo todas malas excepto una, el tiempo es un exponencial de tasa lambda. Después, como hay S servidores, entonces cuando hay una es mu, 2 mu, y cuando ya llegamos a S, queda pegado en ese mu. Este es el caso que vimos ya. Entonces, lo único que están aquí son los resultados generales, cuando tenemos en vez de 2 jugueras, 3 jugueras, 4 jugueras, para n jugueras. Entonces, acá están los resultados generales, y no nos queda muy bonito. Fíjense que aquí el P0, para n general, y para S general, hasta ahí lo puedo dejar. No puedo, se fijan con las sumatorias son bastante no muy bonitas, y por lo tanto hasta aquí lo puedo dejar. Después lo que hacemos es, veamos cuando s igual a 1, esta sumatoria queda entre 0, n igual 0 hasta 1, y entonces aquí me queda un poquito más bonito, ¿eh? Entonces por eso que lo hicimos, perdón, en uy, me fui para el otro lado. En s igual a 1, les planteo, o sea, un servidor, o un mecánico en el taller, y ahí quedan un poquito más elegantes, más compactas las distribuciones. Las métricas, mejor dicho. Entonces aquí tenemos el caso particular en que calculamos todo, que no lo voy a ver aquí porque es, como les digo, pura álgebra, pero este es el resumen. Si ustedes tienen esto y tienen por ejemplo, una persona en el taller arreglando esta juguera, así les queda. Los otros casos se vuelven, no pueden ponerlos tan bonitos porque cada vez se agranda el número de las expresiones, la sumatoria. Lo único que quiero, aquí antes de terminar, para hacerle hincapié, ¿de dónde salió este lambda efectivo? Nadie me preguntó, pues yo me imagino que están cansados ya. Acuérdense que el lambda efectivo es cuántos realmente entran al sistema. Entonces, fíjense que aquí, en realidad, lo vamos a borrar esto y les voy a escribir con otro color. ¿De dónde salió este lambda efectivo? El lambda efectivo es lambda 0 por pi 0, o sea, su valor esperado, lambda 1 por pi 1, más lambda n por p sub n. ¿Cuánto vale lambda 0? Fíjense que el lambda 0, en nuestro dibujo, es n por lambda. Entonces aquí me queda n lambda por pi 0, más, cuando lambda 1, ¿cuánto vale? N menos 1
por lambda per P sub 1. ¿Hasta cuánto vale el lambda n? Bueno, el lambda n vale 0, porque ya no pueden entrar más porque están todas malas. Entonces aquí me queda lambda por P sub n menos 1, que es cuando ustedes están aquí. Fíjense que aquí les queda, ¿cuál es la tasa de llegada cuando hay n menos una persona en el sistema, n1 juguera arreglándose, es simplemente lambda. Y por lo tanto ahora hay que calcular este valor esperado, que no lo voy a hacer acá, pero ustedes conocen P0, conocen P1, conocen P2, etcétera. Si hacen toda esa álgebra, van a llegar que el lambda efectivo es simplemente n menos lambda, n menos L por lambda, donde n es el número total de la población. O sea, esto es n lambda menos L lambda. O sea que es, y este L es el número de personas que está en el sistema, que esto que está acá. Entonces, cuando hagan esto, no les va a quedar una cosa, un numerito, le va a quedar un chorizo con esta expresión, y bueno, y n que es fácil. Y eso entonces lo identifican como L, por eso que no lo hice el desarrollo acá, pero el lambda efectivo entonces lo calculan como n menos L, donde L tiene una expresión acá, por lambda. Y tienen todos los cálculos ahí. Y lo último nomás quiero mencionarle, porque esto es para, por si acaso me preguntan ustedes, siempre vimos sistemas MM, o sea, la llegada tiene tiempos exponenciales, o es un proceso Poisson equivalentemente, el servicio es un tiempo, la gente, o el servidor se demora un tiempo exponencial de tasa mu en dar el servicio. Pero en realidad estos sistemas más complejos, porque uno en la realidad puede calcular cuánto se demora el servidor en dar el servicio y le sale que no es exponencial, es una normal, es lo que sea. Y acá entonces vamos a decir que esto es general, o sea que yo no voy a atribuir ninguna distribución en particular. Y lo que sí, eso sí, vamos a decir que las atenciones son independientes y antiguamente distribuidos y que su media vale mu. Y que su varianza es sigma cuadrado. Y ahí fíjense que tiene este resultado que aquí, con esto termino. Miren lo interesante, que el tamaño de la cola promedio tiene esta expresión. Antes, ¿se acuerdan cuánto vale el sigma cuadrado si es exponencial? ¿Cuánto era la varianza? ¿Se acuerdan que era también? Era 1 partido por mu cuadrado. Perdón, era 1 partido por mu, 1 partido por mu cuadrado, creo. Pero fíjense que aquí lo interesante, a ver, yo podría calcularlo aquí, porque el rho, el lambda partido por mu, esto le quedaría, esperemos un segundo, lambda cuadrado por mu cuadrado, más, esto le quedaría el rho, lambda partido por mu, lambda cuadrado por mu cuadrado, partido por 2, 1 menos rho, entonces les quedaría, claro. Esta es, aquí lo calculé rapidito en vez de buscarlo. Esto que está acá, acuérdense que esto es válido para cualquier distribución para el tiempo de atención, cuya media sea 1 partido por mu y la varianza sea sigma cuadrado. Y lo que nos da es que el LQ tiene esta expresión. Si es que estuviéramos hablando de un exponencial, el sigma cuadrado lo reemplazarían por 1 partido por mu cuadrado y llegarían al rho partido por rho cuadrado partido por 1 menos rho, que es el LQ por la exponencial. O sea que esta fórmula está correcta. Fíjense que ahora, lo único que quiero hacerles notar, que le aparece, aparte de la media, acuérdense que el rho es 1 partido por lambda, el lambda partido por mu nomás, y esto es lo que quiero nomás para terminar aquí con una frase respecto a esto. Cuando ustedes tienen ahora un sistema, una cola sencilla, pero el tiempo de atención tiene una varianza, fíjense que mientras más grande es la varianza, más grande es la cola que se le forma.
En particular, la cola más pequeña que pueden obtener es cuando la varianza es 0. ¿Por qué? Porque le aparecería que es ρ cuadrado partido por 1/2, 1 menos ρ. Esa es la menor varianza. O sea, si ustedes tienen un sistema, en otras palabras, automatizado y tienen un robot que atienda a los clientes en forma idéntica, en tiempo de duración, ese es lo mejor que van a lograr. O sea, esa es la cota. Pero en la práctica, ustedes en general, si están lidiando con personas, prácticamente es imposible tener que el tiempo de atención sea idéntico. Sin embargo, y aquí termino con una observación más bien de ingeniería que de matemática, cuando uno diseña un sistema tiene el siguiente trade-off. Si yo me pongo con un café al lado del Starbucks, para los que han entrado al Starbucks, saben que además de ser caro, tiene una variedad infinita de productos, porque uno va a pedir un café y tiene como 10 tipos de café, más la combinación de los tipos de leche, con endulzantes, bueno, no, eso te lo dan aparte, con sabor a macchiato y el sabor a caramel y el sabor a esto. Entonces, en estricto rigor, tiene mucha variedad de productos. Si yo me pongo al lado con un café que solamente vendo café americano, tipo Dunkin' Donuts, pero ahí venden otros productos, pues cuando usted que me pongo un café y le vendo el café simple y café con leche. Claramente, el tiempo de atención a un cliente debería tener menor varianza, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todos van a pedir lo mismo. Imagínense que yo vendiera solamente café americano así sin nada. El tiempo de atención no va a ser igual porque alguien va a pagar con la tarjeta de débito, otro paga con 10 lucas, otro con 5, pero por lo menos en la decisión, el cliente llega y pide el café. Porque no hay otro producto. Y por lo tanto el sigma cuadrado no va a ser pequeño, no va a ser 0, pero va a ser pequeño comparado al cliente del Starbucks, que el gallo llega ahí, no siempre tiene decidido lo que quiere, y más aún tiene el problema que él o la cajera le va a preguntar, ¿qué café quiere? ¿El café del día? Y él dice, no, quiero el café colombiano, no sé qué. Segundo, va a decir, pero se nos acabó la leche de soya. Entonces la persona va a empezar a pensar, entonces cámbiemelo y deme un té, un chai latte. Se fijan que en el fondo el tener muchos productos hace atractivo la tienda para el cliente por la variedad. Y esto lo pueden extrapolar a todos los servicios, por la variedad. Pero tienen que tener en claro que tienen que tener un sistema o bien más cajeros o un sistema mucho más eficiente para pedir las órdenes. Porque si no, sigma cuadrado del tiempo de atención se le va a disparar y la cola le va a crecer, sobre todo en los momentos más congestionados. Porque acuérdense que este lambda partido por mu en la tasa de ocupación, pero esto no es constante en el tiempo. Hay horarios en que ustedes van y está vacío, y ahí da lo mismo si tienen 100 productos y el gallo se queda 1 hora esperando. Pero si la tasa de atención, o sea, el lambda partido por mu son en los momentos de peak, uno le dan ganas de ahorcar al gallo de adelante si empieza a meditar qué es lo que quiere o cambia el producto o no hay leche de soya, entonces empieza a pensar si lo quiere con leche sin lactosa o no. Entonces, son las pequeñas cosas que suenan trivialidades, pero son clave. Entonces, ojo, que siempre tengo el trade-off de variedad versus rapidez. Ustedes tienen que tener claro que yo digo, ahora vamos a empezar a vender, además de los cafés, tés, que pareciera todos igual, tienen que recalcular todo el sistema de atención porque la gente se va a demorar más. Es lo mismo que en los restaurantes que tienen menús pequeños, menús grandes. Obviamente el tiempo de servicio crece. Entonces, esto se los dejo planteado porque aquí es donde viene más que la matemática, o sea, más que la matemática es que la gente usa la intuición mala. La otra cosa que les pasa, por ejemplo, si ustedes van al banco y atienden a todo tipo de clientes en la misma cola, la varianza crece. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo clientes que van a cobrar un cheque, otro va a pagar la luz
y tengo un tercer cliente que es el junior de la oficina, que ya, gracias a Dios, uno ya no tiene que ir mucho al banco. Sacaba el maletín James Bond, lo abre y empieza a sacar la ruma que hay que pagar, depositar las imposiciones, esto, lo otro. Ese gallo hace que la varianza, o sea, tengo unos que se demoran poco y otros que se demoran mucho, la varianza en esa cola del tiempo de atención aumenta y por lo tanto el servicio aumenta. Entonces ahí ustedes como ingeniero tienen que decir, a lo mejor tenemos que poner los clientes corporativos, o sea, los que vienen como junior, que es para una empresa, aquí. Otra cola para los clientes que son cuentas personales. Claramente los trámites son menos. Entonces quiero dejarles con ese punto de que aquí no es pura matemática, sino que en el fondo tener claro el impacto que tiene cuando uno está modificando el negocio. Hay muchas cosas más que me encantaría poder hablarle, pero este semestre en que ha sido más heavy con esta cuestión de la pandemia y los feriados. Les dejo 2 minutos porque estamos más que pasados. Si tienen algún comentario, agradezco mucho, chiquillos, si me dejan comentarios. Yo espero, crucemos los dedos, que el otro semestre dicen que va a ser híbrido, que podemos vernos, pero me encantaría que me dejaran comentarios en la página, buenos o malos, siempre que sea con respeto, como dice, ¿qué jugador de fútbol dice con respeto? Que sean, no me echen garabato, pero sí si hay algo negativo, o sea, que a lo mejor soy enredado, que quieren que, lo que sea. No se me ocurre nada negativo, solo, pero lo que ustedes quieran, lo agradezco mucho porque en el fondo puedo mejorar para el próximo semestre, presencial o no presencial. Cualquier duda yo les voy a dar un horario de atención de consultas para el examen, obviamente va a ser mucho más cerca del examen porque ahora sería medio pérdida de tiempo. Eso, pues ha sido un placer, chiquillo. Yo estuve muchos años fuera de la Chile, yo trabajé muchos años, era profe en la Chile, pero entre que me fui a vivir a Estados Unidos, hice clases por muchos años en la Universidad de Yale y volví y me fui a un proyecto que teníamos en la UAI con un ex colega también de la Chile que lamentablemente murió inesperadamente, el Alejandro Yaresich. Trabajé muy entretenido allá armando un proyecto nuevo y después la vida tiene uno, hoy día cambia, pega, me volvieron, el alma mater me tiró, me dijeron que volviera y volví. Entonces ha sido realmente la primera generación que volví a hacerle de la Chile después de mucho tiempo, una lata que haya sido por online, pero igual fue rico reencontrarme con el alma mater. Así que chiquillos, bueno, si no tienen comentarios, que les vaya muy bien en los exámenes, ojalá se eximan harto para que así los auxiliares corrijan poco, y que les vaya bien en el resto de las pruebas, pues. Aquí yo ya veo un par que me tinca, que el Heraldo, el Diego, no creo que los vaya a ver mucho más, pero nos encontraremos en el futuro. También, si hay alguien que les gustó este tipo de cosas y le interesa además cuando ya empiece a buscar tema de memoria, trabajo, práctica, etcétera, investigación, temas de salud. Yo trabajo 100% hoy en día en temas de salud, más allá del COVID, en temas de epidemiología, trabajamos en políticas de screening para cáncer de colon, de cáncer de mama, con grupos del JJ Aguirre, con grupos del INTA, en todo lo que tiene que ver con nutrición. Entonces, quedan abiertos para los que les interesa tener alguna reunión, cuando en el fondo futuro, a lo mejor este otro año, anden buscando temas de investigación. Si les interesa este tipo de cosas, súper abierto para que nos juntemos. Que les vaya muy bien y nos vemos hasta la próxima. Algunos los veré en el examen. Chao, chiquillos. Muchas gracias por todo, profe. De nada, muchas Chao, gracias. muy bien. Muchas Un gracias. placer tener aquí sobre todo a los fijos. Un abrazo. Chao, Chao, chao. profe, Chao, profe. gracias. Que Chao, esté bien, Javiera. profe. Chao, Bye. chao.